Seguimos aquí en Primer Plano. Si usted conoce algo de boxeo, yo muy poco, pero usted sabrá que cuando a un boxeador lo colocan contra las cuerdas, es una situación difícil, porque su posición es prácticamente a la defensiva, porque está recibiendo muchos golpes o una andanada de ataques de parte del contrincante. Algunos boxeadores con ciertas técnicas le gustaban colocarse en las cuerdas como Ali, pero Ali era toda una estrella y toda una versatilidad sobre el cuadrilátero para defenderse y mofarse de sus contrincantes. Pero el argot popular en el deporte del boxeo de las narices chatas dice que cuando a un boxeador lo llevan contra las cuerdas es una situación de riesgo. ¿Por qué digo esto? Porque en muchas ocasiones el gobierno del presidente Luis Abinader luce contra las cuerdas. Diversos temas, diversas situaciones que colocan a la presente administración contra las cuerdas ante los ataques y temas que son colocados por la oposición para atacar al gobierno, porque ese es el papel de la oposición. La oposición siempre es atacar lo que haga el gobierno, criticar lo que hace el gobierno para tratar de bajar al que está arriba. Esa es la política vernácula y es la política tradicional en todos los lugares donde hay democracia, y eso es el papel de la oposición, criticar y oponerse a todo lo que haga el gobierno, sea bueno o sea malo. Entonces, ¿por qué digo que el gobierno en muchas ocasiones luce contra las cuerdas? Bueno, porque el gobierno y sus funcionarios generalmente están siempre a la defensiva, defendiéndose de ataques, saliendo a responder temas que pone la oposición sobre la palestra y no prevé los ataques de la oposición para matar el gallo en la funda, en términos gallerísticos, de galleros, y entonces quitarle argumento a la oposición. No, siempre tiene que estar a la ofensiva, defendiéndose de ataques de la oposición, y eso entonces va restando mérito al discurso oficialista, al discurso del gobierno, y a la ofensiva de las realizaciones que debiera estar mostrando el gobierno, de las ejecutorias del gobierno. No bien el gobierno hace un buen anuncio, como por ejemplo el aumento de 24% para el salario mínimo de los trabajadores de la construcción, que no es que lo está haciendo el gobierno, vamos a estar claros. Eso debió hacerlo un anuncio formal el Comité Nacional de Salarios, pero como al presidente Luis Abinader hay que reconocerle su esfuerzo para mejorar los salarios de todos los sectores, colocan estos escenarios para que el presidente la bate fácil, para la buena imagen del presidente Abinader. Eso no está malo en política comunicacional gubernamental, pero si nosotros vamos a lo institucional, el presidente no debió estar en ese escenario, porque no es el gobierno que está tomando la iniciativa de aumentar los salarios a los trabajadores del sector de la construcción. Esto lo hacen empresarios dentro del marco del Comité Nacional de Salarios, que es quien decide este tema de los aumentos salariales en los salarios mínimos. Pero bien, no bien el presidente está haciendo este anuncio cuando ya el gobierno está reculando, está contra las cuerdas y está defendiéndose ¿de qué? Bueno, porque la oposición tiene un nuevo tema ahora, y es que está criticando al gobierno y está hablando de interpelar al director de la DIECON, a Homero Figueroa, que es el vocero de la Casa de Gobierno y vocero del presidente Luis Abinader, para que explique la inversión millonaria que estaría haciendo esa dependencia para supuestamente contratar empresas para la promoción de la buena imagen del gobierno, incluyendo la creación de cuentas falsas en las redes sociales para aumentar o incrementar el nivel de aceptación y de popularidad de la gestión del presidente Luis Abinader. Entonces vamos a ver esta historia que nos preparó Rosalba Escalante del equipo de Noticias sobre lo que está haciendo el PLD, que es quien lleva la voz cantante al respecto, y las iniciativas que van a emprender para interpelar, para llamar a cuenta al vocero de la Casa de Gobierno, para que explique el gasto supuestamente millonario que estaría haciendo la Casa de Gobierno para, entre otras cosas, contratar empresas, cuentas falsas o bots en las redes sociales,
Uno, para mejorar el nivel de aceptación y de imagen del gobierno. Eso lo hace todo el mundo y todo el que está en redes sociales y las empresas hacen ese tipo de cosas porque es parte de su trabajo. Y número dos, para atacar a la oposición. Vamos a ver esta historia. El senador por la provincia Elías Piña, Iván Lorenzo, aseguró que solicitará la interpelación del vocero de la presidencia, Homero Figueroa, para que responda sobre la supuesta creación de cuentas falsas en redes sociales para tergiversar la realidad en el ámbito económico y otros de la vida social. Entonces, mañana nosotros vamos a solicitar que, como ya Milagro no es la directora de comunicación, que a su vez, como está el señor Homero, que sea invitado Homero para que comparezca por ante el Senado de la República. Tanto el vocero del bloque de senadores del PLD como el secretario de Asuntos Jurídicos de ese partido, José Dantes, pidieron a la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría Especializada contra los Crímenes y Delitos de Alta Tecnología abrir una investigación al respecto. Porque internacionalmente estamos altamente cuestionados. Hay expertos que han demostrado que sí, en República Dominicana, tanto para la campaña del PRM como en el gobierno, utilizan robots para tergiversar la realidad, tanto en el ámbito económico como en todos los ámbitos. Entonces, sería importante que se abra una investigación. Esto es una situación que hay que investigar, porque hacer uso de fondos públicos para este tipo de cosas es una ilegalidad. El bloque senatorial del PLD asegura tener constancia de que las cuentas falsas estarían siendo ordenadas por personas cercanas al gobierno y al propio vocero. La investigación arrojó que el gobierno usa de manera coordinada 150 cuentas falsas para crear tendencias en redes sociales favorables a su gestión. Rosalba Escalante, EN Televisión. Sin embargo, algunos legisladores oficialistas niegan que el gobierno esté utilizando fondos públicos para crear cuentas falsas o los llamados técnicamente bots, que son cuentas que se crean artificialmente para operar con algoritmos y que respondan favorablemente a las gestiones del gobierno con buenas críticas, con frases que se arman, para crear la percepción de aprobación en las redes sociales o, por el contrario, caerle arriba a la oposición o a planteamientos de sectores de la oposición para que se vea el lado negativo. Vamos a ver esta historia también del equipo de EN Noticias sobre lo que opinan estos legisladores. Congresistas oficialistas negaron que desde el gobierno se estén creando cuentas falsas en redes sociales para promover la obra de gobierno del presidente de la República, Luis Abinader. Son rumores que la oposición ha tratado de sacar de este gobierno, que precisamente ha tratado con transparencia, no solamente la publicidad, sino también los planes sociales que no ocurrían en el pasado. Esa es la desesperación de lo que se llama estar en una oposición sin oportunidad ninguna de regresar al gobierno. Asimismo, ante la información de que el senador PLDista Iván Lorenzo someterá una resolución en el Senado para interpelar al director de Comunicación Estratégica de la Presidencia, los oficialistas adelantan que no se opondrán siempre que la solicitud se base en indicios razonables. Si nosotros vemos que son resoluciones, invitaciones que realmente tienen pie y cabeza, que no son simplemente para J, pues entonces nosotros estamos dispuestos a apoyarlo. Y ha habido ya denuncia internacional de que el vocero del gobierno central está utilizando los recursos para difamar, para vender cosas falsas. Yo creo que es prudente que él venga y explique la forma como está gastando ese dinero que es del Estado. Viene de una institución internacional que es que hace la denuncia de que se están usando bots para dar números que no son. La denuncia de la que el Partido de la Liberación Dominicana se hizo eco tiene su origen en una supuesta investigación realizada por el experto en redes sociales, el español Julián Macía, quien afirmó que el gobierno dominicano usa de manera coordinada unas 150 cuentas falsas para crear tendencias en redes sociales favorables a su gestión. Jonan González, EN Televisión. Ahora, ¿qué dice a esto Homero Figueroa, que es el vocero del gobierno del presidente Luis Abinader y director del DIECON, la unidad de comunicaciones de la Casa Gubernamental? Dice que eso es falso, que no es verdad, que el gobierno esté invirtiendo grandes cantidades de dinero
para crear cuentas falsas, que haya contratado empresas para estos fines, para crear una burbuja, una aceptación o percepción positiva artificial hacia la administración del gobierno. Dice que la aceptación de la gestión del presidente Luis Abinader está por encima del 65%, eso dice Homero. Además, niega que el gobierno esté andando en esos aprestos y significa que son 150 cuentas falsas. Por ejemplo, cuando el presidente Luis Abinader en su cuenta de Instagram tiene más de 1,5 millones de seguidores. Eso dice Homero. Pero vamos a escuchar el planteamiento y la defensa que hace Homero Figueroa tras participar esta mañana en el matutino de Telesistema Canal Hermano. Este que habla no cree en bots. Este que habla no tiene contratado ninguna compañía, ningún servicio que preste este tipo de apoyo falso. No lo uso en mis redes y mucho menos lo voy a usar en las redes oficiales. O sea que yo pienso que no tiene impacto. Para nada, para nada. Eso demuestra que es una oposición desesperada, que como no encuentra qué criticar, se inventa las cosas. El DIECON, y está ahí, eso es público, todo lo que nosotros hacemos, los concursos y todo, no tiene contratado servicios de este tipo. Ahora bien, ellos sí saben de eso, porque sí tenían miles de bots, y nosotros lo sufrimos en la oposición. ¿O acaso vamos a olvidar aquel audio que se filtró de la directora de los programas sociales, Iris Guava, que ordenaba a los bots del gobierno atacar a periodistas? En este gobierno esto no sucede. No va a salir de ningún funcionario una indicación de ese tipo. Y no hay. Ahora bien, puede ser, ¿quién quita? Porque ¿quién sabe de quién son esos bots? Para mí pueden ser de la oposición y que en 2 meses enganchados en nuestras redes para crear un expediente falso y hacer una crítica. Quiero decir lo siguiente. Yo como funcionario, y sé que ninguno de mis compañeros, tenemos temor a ser interpelados por el Congreso. Es una facultad de los congresistas interpelar a los funcionarios públicos. Es una facultad reconocida constitucionalmente, aunque está pendiente de la aprobación de una ley regular este tipo de comparecencia. Pero yo no tengo ningún problema. No tengo ningún problema de ir a conversar con los senadores con respecto a una realidad en la que la respuesta mía es: no existe. Es falso que en mi dependencia operen cuentas falsas. No las necesitamos porque tenemos cuentas verdaderas por miles. Bueno, ahí escucharon ustedes la defensa de Homero Figueroa. El presidente Abinader y el gobierno necesitan de cuentas falsas porque tienen miles de seguidores que aprueban, según Homero, la gestión del presidente Luis Abinader. Sin embargo, aunque dice que no cree en la efectividad de los bots, hace alusión, el buen amigo Homero, del uso que hizo el gobierno, la administración pasada de los bots para atacar a la oposición. Entonces, ¿funcionan o no funcionan? ¿Tienen cierta efectividad o no estos recursos de los bots o las cuentas falsas en redes sociales? Porque ¿qué es lo que buscan principalmente las redes sociales? Crear cierto tipo de percepción. Y entonces para eso se trabaja, para eso se busca de todas las maneras y de todos los recursos técnicos que son utilizables, como los bots o cuentas falsas, para incrementar la opinión favorable, la percepción de positividad y de aceptación de un producto, de un servicio, de una empresa, de un gobierno. Pues lo usan casi todos los gobiernos y no creo que este sea la excepción. Vamos a la pausa, ya regresamos en Primer Plano.